Y vamos a presentar que estamos acá. Entonces, en conclusión, la guerra aérea, falta de regulación, es falta de regulación. Los estados deberían de comprometerse a regular de alguna manera el combate aéreo. Me decía un compañero, es que ya no es tan importante. No, yo creo que sí es importante, porque hay solamente un país del mundo tiene portaaviones, que son los Estados Unidos. A menos que me digan que Rusia tiene, pero yo siempre he pensado, siempre he sabido que los únicos países que tienen portaaviones son los Estados Unidos. Y los portaaviones son pequeñas bases de aterrizaje de aviones en donde pues lanzan los aviones a cualquier distancia, técnicamente acortan y pueden atacar cualquier objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los aviones son tan rápidos, son tan buenos que técnicamente puedes atacar cualquier objetivo en el mundo donde esté el portaavión en menos de 15 minutos. Entonces es un ataque fulminante y rápido. Entonces dice, bueno, pues es que actualmente hay muchas armas antiaéreos. Sí, hay muchas armas antiaéreas, pero son para evitar que los misiles puedan llegar a tierra y puedan ocasionar daños. Pero eso no quiere decir que no sea necesario regular la guerra. Obviamente sí es necesario regular las fuerzas aéreas porque es técnicamente materia negra, materia sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo ni siquiera podemos hablar de que haya un uso uniforme en la materia de la guerra aérea. Por lo tanto, pues sí deberíamos de pensar en que si se reguló el espacio, ¿por qué no regular los ataques aéreos? Pero pues bueno, ahí se queda, hay una preocupación, pero pues no va a pasar nada porque pues los países que tienen el mando en eso, pues no les interesa regular y saben que la Fuerza Aérea siempre será un arma muy estratégica en cualquier ataque armado. Pero bueno, esa es la situación. Si tienen dudas, ahorita que terminemos, con muchísimo gusto. El derecho penal internacional está encabezado por la Corte Penal Internacional, que está creada desde el Estatuto de Roma de 1998. Como lo dijimos apenas el miércoles, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio forman parte de los delitos que van a regular en la Corte Penal Internacional. Y deberíamos de tener por lo menos unas 3, 4, 5 sentencias, pero la mayoría de los acusados de estos delitos de lesa humanidad y genocidio, pues lamentablemente murieron durante el tiempo que eran procesados. Hasta aunque se abrió un tribunal internacional para Yugoslavia, los principales implicados estaban siendo procesados en la Corte Penal Internacional y terminaron muertos, Milosevic y Radić. Entonces, el punto es que hasta ahorita la Corte Penal Internacional se ha visto muy obstaculizada en cuanto a su ejercicio y quién sabe si la falta de aprobación de sus de los estatutos de Roma por parte de los países poderosos va a afectar mucho la situación de la Corte Penal Internacional. El plan era que se iban a ampliar sus facultades y que se iban a señalar nuevos delitos como parte de los que iban a manejar en la Corte Penal Internacional. En este sentido, se había previsto que la piratería y el terrorismo entraran como delitos de su jurisdicción. Y sin embargo, no ha habido un acuerdo, no se ha ampliado la situación de la Corte Penal y pues bueno, yo creo que el complot por parte de los países poderosos ha dado al traste con la función del Tribunal, la Corte Penal Internacional. Tendríamos que esperar a ver qué es lo que va a suceder con ellos. Si varios países de mediano nivel como México ya lo han ratificado y ya son parte de él, pues yo pensaría que por lo menos esos países de mediano nivel, pues deberían de hacer lo posible porque se ampliara la capacidad de la Corte Penal Internacional para que estos delitos nuevos se puedan integrar y a lo mejor hasta con eso, pues podríamos tal vez obtener la anuencia por parte de Estados Unidos o de Rusia, que son países que no han querido que la Corte Penal Internacional entre en vigor. Pero lo tienen que hacer los países medianos. Y si los países medianos
siempre están sometidos a los países ricos, pues vamos a ver muchos problemas, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder lograr que las instituciones internacionales puedan funcionar. Entonces, bajo esas condiciones, la Corte Penal está laborando en estos momentos. Y por último, el terrorismo. Obviamente el terrorismo, que es el uso de un ataque indiscriminado contra personas civiles para obtener o fundamentar los criterios respecto de un aspecto político o social o una causa, tiene muchas aristas, porque, por ejemplo, vemos las Torres Gemelas en el 2001, vemos el ataque a la estación de Atocha de 2004, el bombardeo de Londres de 2005 o el bombardeo de París en 2015, y lo único que encontramos es que todos los terroristas han buscado una situación de atacar a gente inocente, a gente que no tiene nada que ver. Por mucho que me dijera Bin Laden que iba a atacar las Torres Gemelas, pues las debió haber atacado, pero pues de otra manera, no mandando aviones con gente inocente para entrar en edificios y matar a gente inocente que estaban en los edificios trabajando, porque pues trabajan, eso es lo que estaban haciendo. Entonces, por muchas causas políticas que tú quisieras establecer, yo tengo que recordar un poco la posición, por ejemplo, de Modesto Seara. Modesto Seara decía en una conferencia que dio ahí en la FES, el terrorismo sí es lamentable, pero hay terrorismo que hasta puede ser justo y hay terrorismo que es injusto, hay terrorismo que sí es un delito. ¿Cuál es el terrorismo justo? Pues si yo soy un partido político opositor y yo quiero que se acabe la persona de un político, vamos a entender Pinochet, vamos a entender Videla o en Franco o algún tirano, pues voy y le pongo una bomba al culpable, al tirano, y que se muera él y que se muera el chofer y que se mueran dos, tres de la Guardia Presidencial, pues ese es un terrorismo justo. Pero cuando es injusto, cuando tú atacas indiscriminadamente a mujeres, niños, hombres, ancianos, a los que sean. Y entonces ahí se vuelve una situación verdaderamente injusta. Aquí la situación es que cualquiera de los eventos que hemos manejado aquí o cualquiera de los eventos en el pasado, pasando también por la Organización para la Liberación de Palestina, que secuestró a deportistas israelíes en la Olimpiada de Múnich, o la bomba al World Trade Center, la primera bomba que mató como a una docena de personas en los pisos bajos, pero no dañó el edificio. Bueno, eso no debería de ser. O sea, eso es impensable. Eso no justifica que tú hagas un acto de terrorismo, como los que hizo ETA durante muchísimo tiempo en contra del gobierno español, pero que principalmente iban atacando a la población civil. Entonces, yo creo que deberíamos de pensar que el terrorismo sí es un crimen de lesa humanidad, pero a final de cuentas los doctrinarios de derecho internacional público consideran que el terrorismo, hay algunos que dicen que no es un crimen de lesa humanidad, hay otros que consideran que debe ser un delito de otro tipo. La verdad es que desde el ataque de las Torres Gemelas hay un tratado interamericano contra el terrorismo del 2002. No tardó mucho en darse este tratado porque es precisamente el 2001 cuando se cayeron las Torres Gemelas y está en vigor desde el 2003. México es parte de este tratado y obviamente México combate el terrorismo. En México ha habido actos terroristas. Cuando surgió el ejército Zapatista de Liberación Nacional, hubo dos casos sonados, una bomba en Plaza Universidad en la Ciudad de México y después hubo ataques a bancos donde ponían bombas en los cajeros permanentes. Entonces, esto que empezó a convertirse en un problema y a final de cuentas no pasó de ahí, pero sí ha habido actos terroristas en México y afortunadamente no han cobrado las gentes que, no han cobrado la vida de mucha gente, pero sí ha habido actos que se pueden considerar como terroristas. Sin embargo, pues bueno, queda el problema de que se tiene que regular de alguna forma. Yo pienso que a lo mejor la Corte Penal Internacional tendría los elementos suficientes
para poder llevar a cabo la persecución de estos delitos. Está configurado en el Código Penal, está establecido en el Código Penal, pero pues son muy pocas las ocasiones en que se ha manejado un acto de terrorismo y pues bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede. Hay algunos actos de, por ejemplo, de los cárteles que se pueden considerar que son actos de terrorismo, principalmente aquellos actos en donde hace unos años iban contra poblaciones enteras porque se presumía que eran trabajadores del Chapo o que eran aliados del cártel de Sinaloa y ellos eran del cártel del Golfo y entonces había muchos problemas en ese sentido. Bueno, pues hay que ver cuándo, hasta dónde empieza una lucha de poder entre narcotraficantes y después dónde se convierte en terrorismo, pero sí hay que regularlo. Y desgraciadamente aquí el problema del terrorismo es lo difícil que es. ¿Por qué? Porque no es un Estado, no es un Estado, son organizaciones. Y el problema de las organizaciones es que, pues, ¿a quién metes a la cárcel? A la organización no puedes. Al Estado le puedes hacer la guerra, pero ¿a quién haces para que pague por el delito de terrorismo? Bueno, pues eso es una situación que queda mucho en la perspectiva de la gente. Señores, se acabó. Esto es todo el curso de Derecho Internacional Público. Ok, ¿preguntas? ¿De veras? ¿De veras no hay preguntas? Háganme la buena, ¿de veras no hay preguntas? A ver, Andrés Vilchis, dígame. Es que Esa no es del situación, tema. ajá. Ya pensaba, es que no es del tema, es de esto. No, a ver, ¿qué pasó, Andrés? Dime. No, sí, sí es del tema, profe. A ver, pues ándele, Esta suéltela. situación de el combatir al terrorismo, más o menos en qué consiste en realidad. Pues que no se hagan actos terroristas. Volvemos otra vez, el problema del terrorismo no es que haya actos violentos, porque pues hay actos violentos de muchos tipos. Ay, Dios. Pero, o sea, no establecen como un protocolo. El problema de los actos violentos es que se ataca a población civil y muchas veces la que sufre no es el gobierno puede seguir bien, no es un poder político, eso puede seguir bien. ¿A quién dañas? A las personas, a personas como usted y como yo, que desgraciadamente estamos en el momento menos indicado, en las condiciones menos indicadas. Ese es el problema. Yo sé que la delincuencia es muy difícil de predecir, los actos terroristas también. Por eso es tan difícil poderlos solucionar. En el caso específico de Bin Laden, ¿usted sabía que existía Bin Laden? Pues si no estaba muy conectado con la política internacional, le puedo asegurar que no sabía quién era Bin Laden. Pero el problema es que Bin Laden empezó a tomar resonancia a partir de los ataques terroristas del 2001, porque se decía que eran parte del ejército, del ejército, ¿cómo llamarle? Del ejército de Al Qaeda, el cual estaba liderado por Bin Laden. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿cuántas personas se murieron en las Torres Gemelas? Más de 2000. ¿Tenían que morirse? Ahí tendríamos que entender una cuestión. Y yo me acuerdo muy bien la grabación de unos días después que transmitió Al Qaeda, en donde decía Bin Laden, pues la idea era darles o sea, matar unas cuantas personas, oiga, 2000 no son unas cuantas personas. Dice, y después cuando pegaron los aviones dijimos, Alá es grande porque de veras nos está dejando hacer esto. Pues bueno, ya desde el momento que estrellaron los aviones ya había personas muertas. Pero después dice, y cuando se cayeron, dije, Alá, eres magnánimo, nos hiciste el favor de tirarles las torres a estos cuates. Yo la verdad es que esa sangre fría y esa malignidad, cuando estuvimos viendo, por ejemplo, la ponencia de la doctora Sirven, en donde ella hablaba de que en realidad no es una religión de violencia, pero el problema está en que la actitud que tienen ciertos grupos, principalmente los más educados, como son los sunitas, pues lo único que hacen es que se vuelven fanáticos. Y yo también puedo decir, pues por ejemplo, la religión judía también es muy, muy, muy de paz,
pero ¿cuántas veces los judíos no han hecho cosas que en defensa dicen ellos, es que nos trataron muy mal en la Segunda Guerra Mundial? Pues sí, pero tampoco es de que tomes revancha. Y ellos atacan a los palestinos cada vez que se les antoja. Tenemos el caso de un bombardeo a una escuela con armas químicas que causaron muchas personas muertas y que a final de cuentas Israel no recibió un castigo por ese tipo de acto que, pues, a final de cuentas también deberíamos de considerarlo como parte de un acto terrorista. Entonces, la idea de combatir el terrorismo es que ya no se dé. ¿Cuál es el problema? Estás combatiendo con un enemigo que se hace humo en cualquier momento. Y eso hace impráctico que aunque tomes las medidas más precisas para llevar a cabo un combate a este tipo de delitos, lo puedas lograr. ¿Cómo ve, Andrés? Es que yo sí me imaginaba que había como un protocolo de actuación o algo así ante actos terroristas, no me imaginé que fuera tanto así como de que ya no se dé. Mire, Estados Unidos ha establecido protocolos muy fuertes y muy rigurosos, principalmente para que ya no les vuelva a pasar en los aeropuertos. Ir a un aeropuerto de Estados Unidos es andar pasando por tantas revisiones. Esas mismas revisiones se hacen aquí en México. Yo me acuerdo que cuando he ido a Cancún 2 veces, las 2 veces me han retenido mi mochila porque dicen, es que usted trae algo ahí que se inyecta. Digo, pues, si piensa que es heroína, pues no. Yo soy diabético y esa es mi insulina, es mi medicina. Y ábrala, pues la abro con mucho gusto, ahí está, mire, esta es insulina. Lea, insulina, ahí está, insulina glargina, esa es la mía. Ah, muy bien, sí, guárdela y sí, pásele, ok, ya estuvo. Pero se han hecho protocolos más restrictos en los aeropuertos, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en México. Y por ejemplo, mi esposa llevaba tamales para mi cuñado y entonces le dijo, a ver, déjeme ver. Y se tuvo que sacar los tamales para que los vieran que eran tamales. Entonces sí se han hecho protocolos más complejos, más de estricto control, pero estamos hablando de que el terrorismo es un enemigo sin pies ni cabeza, es un enemigo de humo, le puedes pegar por un lado y se deshace y se vuelve a rehacer. Y ese es un problema. Un terrorista, tú no lo distingues. Ese es el problema que pasó en, la, en el 2001. No los pudieron distinguir. ¿Por qué? Porque eran árabes, pero eso sí, árabes que estaban muy bien rasurados, que estaban muy bien vestidos, que tenían características, digamos, hasta de europeos, y pues no los pudieron descubrir hasta que tomaron el control de los aviones. ¿Y qué pasó? Estados Unidos, en una actividad que normalmente ellos consideraban segura, porque decían es que nosotros tenemos protocolos muy buenos para evitar que rapten aviones, pues aquí resultó que no tenían protocolos. Entonces cualquier persona pasó. Pero aún con todo esto, aún con todos estos controles para evitar daños por terrorismo en los aeropuertos, ¿usted cree que no se puede escapar alguien? Sí, bueno, y bueno, yo lo que sabía, por ejemplo, es que esa política que adoptaron de los 100, no empaques de más de 100 mililitros de algún líquido, era justamente por eso. Exactamente. No puedes llevar aerosoles adentro de la cabina porque puedes utilizarlos como soplete. No puedes llevar colonias, perfumes por esa misma razón. No puedes llevar elementos punzocortantes. Yo tengo una navajita, me la estaban haciendo de peso, de PEX por mi navajita. Mi navajita es esta, mire, este tamaño, vea mi dedo, es una navaja de medio dedo. Y me la estaban haciendo de todos porque yo como tengo mi navajita, ahí está mi navajita, y modo que esté picoteándoles a todos. ¿Cuándo los voy a matar? Los voy a tener que eh, meter la navaja como 500,000 veces para que pues por lo menos sangren. Entonces me la han hecho de todos por eso. Me han hecho muchos, por la medicina me han hecho muchas broncas, pero afortunadamente, pues como dice uno, yo no tengo nada que ocultar. ¿Quiere saber? Aquí está, véalo. Oiga, que desodorante, que aerosoles, todo en la maleta de ropa, que se vaya por el
el asunto de los equipajes, pero yo no tengo que andar subiendo nada de eso. Pues son protocolos y a final de cuentas, pero qué efectivos son, es muy difícil, es muy difícil. Es más, difícilmente podremos entender que haya un control tan estricto. Y mire que se han hecho, se han tratado de evitar. Después de lo del 2001, que cayó incluso hasta en crisis la industria aérea, después del 2001, cuando ha habido otro caso en donde hayan querido secuestrar aviones. Se caen, pero no, ya no los secuestran. Se pierden, pero ya no los secuestran. Que esas son otras cosas, ¿no? Es- Pero sí diga, ok. ok, pues muy bien. ¿Alguna otra cuestión más? Ok, pues bueno, creo que terminamos antes de lo que había pensado, pero sí más o menos dentro de la segunda sesión. Entonces me quedan 22, son 22, me quedan como 12, 18 minutos. Casi estamos a la mitad de esta sesión. Bueno, pues entonces ya tengo sus conferencias, ya tengo, hoy se vence el término para mandar sus trabajos de la semana de la unidad 12. Para los que se vayan a final, esto del derecho internacional humanitario sí se pregunta. Entonces, sí deben de saberlo, porque si se van a final, pues esto es parte del examen final. De Cruz, lo de sus calificaciones, pues como no me avisaron, no me dijeron, pues no voy a tomarlo en consideración y voy a seguir calificándoles a todos, porque incluso, pues los que estuvieron en desacuerdo cambiar equipo, les di chance de cambiar equipo y se cambiaron. Así que, pues no espero que haya algún problema en ese sentido. Y por otra parte, lunes tenemos nuestro último examen heterogéneo, es la última evaluación del curso y obviamente, pues si todo sale bien, para el viernes ya les tendré que dar calificaciones. Si por alguna razón no tengo calificaciones que darles, tendríamos que pasarlo al miércoles 1 de diciembre, que sería la fecha en que hacemos el primer parcial. Pero espero que no, espero que no, espero poderles tener calificaciones antes del viernes o el mismo viernes para que ya sepan cómo les fue. Y entonces, salvo alguna otra cuestión que quieran consultarme, ¿hay alguna otra cuestión que quieran consultarme? Yo, profesor, las conferencias ayer terminaron, ¿verdad? Ayer terminaron ya. Ok, gracias. Ok. Híjole, qué pena si no las mandó. Pues es que el problema, y es lo que mismo que pasó, por ejemplo, con González Escobedo el periodo pasado, pues ¿para qué mandarlas todas el último día? Tuvieron oportunidad de mandar una u otra y completar las tres en 3 semanas, pero pues bueno, ya no les puedo decir más. Yo creo que hay muchos elementos para pensar que van a salir bien en este parcial, pero pues hay que cumplir, ni modo, no hay de otra. ¿Tenía una pendiente, Arteaga? Sí, y olvidé mandar. Es que según yo era hoy, el día que se vencía el No, plazo, no, y acuérdese que revisé nada ahorita. más, sí, no. A ver, déjeme ampliarle el plazo nada más por hoy. A ver, Muchas gracias. pero es específico, ¿eh? Sí, Conferencias. A ver. Ya ahí están las diapositivas del tema 12 para los que lo quieran bajar, ¿ok? Es Arteaga, ¿verdad? sí, profesor. Mm, a ver. Mm,
Conferencias. Ah, no, ese es el cuestionario. Que son... Entonces déjeme. Es que no es este. Cuestionario 12. El conferencia semana 15. Aquí está. Okay. Arteaga. Oiga, Arteaga, no me aparece. Aquí está. Aquí En la está. Ay, Ya, ya, me ya. había asustado. Ya me había Gracias, asustado yo profe. también. Ay. Dije, bueno, qué barbaridad. Entonces, a ver, le amplió el plazo. Hasta hoy a las 23:55. No, Sí, perdón, profe. Gracias. 19. Es hoy es 19. Ok, ya la puede mandar. Ok, Gracias, profesor. bueno, pues ya, esa es la situación. Regreso con ustedes. Y pues bueno, ya terminamos el curso. Tenemos 3 días, 3 clases, el lunes, el miércoles, que por favor comuníquense, conéctense, vamos a ver qué hacemos el miércoles y el viernes que ya sería nada más entregar calificaciones y vamos a tener nada más una sesión seguramente donde ya nada más entrego calificaciones y ya ustedes se van felices y contentos y solamente me quedo con los que van a ser final. ¿Ok? Señores, muy buenas noches, que la pasen bonito y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Nos Gracias, vemos. profesor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Bye bye, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Alguno quiere hablar algo conmigo o ya me puedo desconectar? Denise, Andrés, Galicia, Lina. Ok, bueno, presumo que no. Bye.